Hoy hemos leído un texto en el Evangelio en el que una mujer toca el vestido de Jesús. Concretamente, la palabra griega que usa es imation, que es cualquier tipo de vestidura sobre lo que está en contacto sobre la piel. La vestidura que estaba en contacto sobre la piel tiene un nombre. Cualquier cosa que se pone encima, sea una túnica o otra prenda, es el imation. Y esta mujer tocó aquello y dice el Evangelio que salió una dinamis, que significa un poder, una fuerza de él. La mujer que toca no el cuerpo de Jesús, sino su vestidura. Esto me da pie a hablar de un tema que a buen seguro os va a interesar a todos. Y es, bueno, lo vais a ver más claro si os digo otro texto. El texto en que Jesús resucitado se aparece a la Magdalena y le dice Jesús: no me toques, noli me tangere, en latín, frase famosísima, noli me tangere, no me toques. Sin embargo, a los apóstoles, cuando se les aparece, le va a decir sobre todo a Tomás: mete tu dedo en mis llagas. ¿Por qué a los apóstoles parece decirles: tocadme, mirad que soy real, tocad mis llagas? Y sin embargo, a alguien tan santa como María Magdalena le dice: no me toques. Y a esta mujer la sana cuando toca no el cuerpo sino el vestido. El tema del que quería hablar hoy es un tema muy debatido. ¿Comulgamos en la mano o comulgamos en la boca? Voy a dar las razones a favor de ambas posturas, para que así me escuchéis con total, sin prejuicios. Voy a dar razones a favor de lo uno y de lo otro, pero así lo podréis hacer con más conocimiento de causa, sea lo que hagáis, sea lo que hagáis. Pero no escuchéis con prejuicios las razones a favor de una cosa si hacéis una cosa, y a favor de la otra lo escuchéis mal si hacéis la otra. Ciertamente, al principio, en el comienzo de la Iglesia, se comulgaba en la mano. Eso está fuera de toda duda. Eso está fuera de toda duda. E incluso el testimonio más claro y evidente es el de San Cirilo de Jerusalén, que describe cómo se comulgaba en la iglesia de Jerusalén en el siglo IV. Y ojo, no es cualquier iglesia, no es una iglesia de la Galia o una iglesia de la tierra de los caldeos a miles de kilómetros, no, era Jerusalén con una tradición ininterrumpida. Y allí dice él, cuando se comulga, que se ponga la mano izquierda sobre la mano derecha, formando un trono para recibir al rey. Y después dice que se aseguren de que no caiga ningún trozo. Decidme, si a alguien le diera oro en polvo, ¿no lo tomarías con todo el cuidado posible? Entonces, ¿no será mucho más importante asegurar que ni una sola miga desaparezca de aquello que es más precioso que el oro o las piedras preciosas? Para aquellos que puedan tener escrúpulos con el tema de cualquier fragmento pequeñísimo, al mismo tiempo que decimos hay que tener el mayor cuidado posible, al mismo tiempo que decimos eso, pero tampoco fomentar un escrúpulo malo, porque este obispo dice que cuando se recibe después la copa del vino, dice él que cuando aún los labios están húmedos, tócalo con los dedos para santificar los ojos, la frente y otros sentidos.
Es decir, después de beber de la copa, la persona se signaba los ojos, los oídos, con el gesto que ahora mismo estoy haciendo, para que quedaran protegidos contra las asechanzas del maligno. Por un lado, se nos enseña la mayor reverencia posible, que no se pierda nada, pero por otro lado, también es verdad que se nos enseña a que no tengamos un escrúpulo que sea excesivo, que ya no sea algo querido por Dios. Después, al comienzo de la Edad Media, ya se va extendiendo la comunión en la boca. Como respeto, Señor, no soy digno de tocarte. Fue un modo de expresar esa indignidad. Y ya, pasados unos cuantos siglos, ya en el centro de la Edad Media, todo el mundo comulgaba en la boca, y los santos, como Santo Tomás de Aquino, etcétera, ya van a dar las razones de por qué eso ha sucedido. Aunque ellos conocían lo que había sucedido al principio de la Iglesia, lo que era la praxis al comienzo de la Iglesia, sin embargo ellos dan por supuesto que es lo mejor. El sacerdote, dirá Santo Tomás de Aquino, es el intermediario entre Dios y los hombres. A través de él llega el pan consagrado. Lógico es que él lo distribuya a los demás. Esto fue así ya desde comienzos de la Edad Media y así siguió hasta la segunda mitad del siglo XX. La idea de el misterio es tan sagrado que solo las personas consagradas con el sacramento del orden deben tocarlo. No solamente eso, sino que en siglos anteriores al XX, las veces que se ponía exposición del Santísimo Sacramento, era exposición menor. Lo que se ponía era el copón con un velo y 4 velas, esa era la norma. La exposición mayor, en que se veía la Eucaristía, eso solo era para Corpus Christi y ocasiones de grandes necesidades o especiales. Pero el párroco no estaba facultado para poner la custodia cuando él quisiera. Eso se consideraba exponer el misterio permanentemente a los ojos de todos, una cosa tan sagrada, para ocasiones muy especiales. Fijaos la reverencia tan impresionante que había. Tan es así que la gente le gustaba que el sacerdote, cuando alzaba el cuerpo de Cristo, estuviera un rato, porque querían verlo. Eso sí que nos han quedado textos de la devoción que tenía la gente a ver el cuerpo de Cristo cuando el sacerdote lo alzaba tras la consagración o lo mostraba antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios. El sacerdote decía en misa de espaldas, y en ese momento se volvía hacia la gente y poniendo la patena debajo decía: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero después la Iglesia, en la segunda mitad del siglo XX, permite comulgar en la mano. Antes de dar más razones y de examinar más todo este asunto, hay una cosa que hay que dejar clara, y solamente por eso ya tiene sentido este sermón. La Iglesia es la que tiene el poder de atar y desatar. O sea, si los sucesores de los apóstoles han determinado que se puede, entonces se puede. Eso es una cosa que tenemos que entender. Es como en una cena de la familia, si el padre le dice a un hermano entre todos: tú coge hoy el cuchillo y parte la tarta, pues punto final. No pueden criticar: no, que lo hagas tú, es que muy mal hecho. No, si yo soy el que le toca dividir la tarta y yo le digo: toma tú el cuchillo y pártelo tú, punto final. Eso es algo que hay que tener en cuenta. La Iglesia actúa con el poder
y la autoridad de Cristo. Con lo cual, podemos preferir una forma, podemos preferir la otra, pero no podemos criticar, decir esto es imposible, esto es totalmente inaceptable, porque si algo hace la Iglesia es que puede hacerse. Eso es un principio que nos enseñaron en el seminario ya desde que éramos jovencitos. Ahora bien, dejando clara la licitud del hecho, dejando claro que no debemos criticar a los que obran de otra manera, ¿qué preferiría Jesús? Esa es la cuestión. ¿Qué preferiría Jesús? Bueno, sigamos profundizando en esta cuestión. Hay ciertos aspectos que yo creo que están claros. Por ejemplo, en una comunidad de religiosas, pues hay una hermana que está enferma, ahora que hay tan poco clero, etcétera, ¿puede el obispo dar autorización para llevarle la comunión? ¿Puede dar autorización para exponer el Santísimo Sacramento? El sentido común da a entender que sí. O sea, si las medidas de respeto se pusieron para acrecentar el amor a Dios, tampoco esas medidas de respeto pueden convertirse en la imposibilidad de la adoración de ese mismo misterio. Con lo cual, tiene que haber una armonía entre el respeto, pero también el que la gente pueda recibir o adorar al Santísimo Sacramento. Y la Iglesia, con sabiduría, ha dispuesto que, por ejemplo, en exposiciones muy prolongadas del Santísimo Sacramento todo el día, pues que la adoración nocturna, la asociación que lo hace, la cofradía, pues por ejemplo a la hora de la comida un laico pueda retirar el Santísimo Sacramento, o en mitad de la noche, si el turno acaba a las 3 de la noche. Parece lógico. Con lo cual estamos viendo que esto no es un absoluto. Y no es un absoluto porque al mismo Cristo lo tocaron San José y la Virgen. Al mismo Cristo lo tocaron ellos. Luego, no es algo absoluto. El mismo Jesús nos enseñó con los panes de la proposición que sólo era lícito tomarlos a los sacerdotes del templo, que eso no era una regla absoluta como no robarás, no matarás, no odiar, no mentir, que ese tipo de cuestiones que no son ley eterna no son absolutos. Él mismo nos lo enseñó. Pero dejando claro todo esto, la pregunta sigue vigente. ¿Qué es preferible? De acuerdo, entendemos la autoridad de la Iglesia, entendemos que no son absolutos, de hecho al principio de la historia era así. ¿Qué es preferible? Bueno, yo creo, y aquí ya sí que hablo mi opinión, y por lo tanto aceptarlo solo en la medida en que lo creáis conveniente, yo creo que siempre es preferible lo que más respeto muestre hacia Dios a la hora de recibir la comunión. Es decir, entre comulgar de rodillas o comulgar de pie, las dos formas son lícitas, las dos formas se han hecho en la Iglesia siempre, pero yo siempre creo que es preferible lo que más respeto dé hacia nuestro Señor. Respecto al modo de comulgar, si en la mano, respecto a si de rodillas o a cualquier otro aspecto. Pero debemos siempre entender que en la Iglesia hay muchas formas de pensar. Hay gente que le gustan las grandes celebraciones, las liturgias catedralicias, y hay gente que le gusta una capilla pequeña, como si estuviera con San Pablo, con sencillez. Debemos entender que hay gente que le gustan las cosas así, les gusta sentirse en la simplicidad de los primeros tiempos. Por lo tanto, aquí debemos evitar el que por respeto a nuestro Señor queramos imponer solo un modo de obrar, siendo que la Iglesia da la posibilidad de elegir. Pero
habiendo dejado ya muy claro en este sermón todo esto, y ya para acabar, considero que todo lo que sea mayor respeto hacia nuestro Señor siempre es preferible. Cualquier muestra corporal, iba a decir hasta de la mirada. Hay gente que llega a la comunión con la mirada recogido, concentrado, tal. Todo tiene que ser un acto de adoración. Como habrían hecho los magos cuando llegaron a Belén. Con qué fervor se postrarían o se arrodillarían los apóstoles cuando se aparecía Jesús en el cenáculo tras la resurrección. Todo lo que sea mayor respeto, mejor. No solamente en la comunión, sino incluso desde el momento en que se entra a la iglesia. Desde el momento en que se entra a la iglesia, cuanto más nuestro cuerpo transmite esa adoración, mejor. Y eso se ve. Hay gente que entra en la iglesia con un espíritu de humildad, de recogimiento para orar, y hay gente que entra dispersa, se sienta dispersa, no se arrodilla antes de sentarse, etcétera, etcétera. Por supuesto que no cuento aquí las personas que tienen problemas en las rodillas, por supuesto, pero todo el mundo no tiene problemas en las rodillas. Entonces, creo que Jesús mismo diría sí. Has dicho lo que es el espíritu de la Biblia. Porque cuántas veces la palabra de Dios nos enseña el respeto que tuvieron los hombres santos hacia la divinidad por los gestos. No es indiferente. Cuando Elías sintió que aparecía, se manifestaba el Espíritu del Señor, se cubrió la cabeza en señal de respeto. El arrodillarse aparece infinidad de veces. El mismo Jesús le dirá a María Magdalena: no me toques. O sea, ya no eres digna de tocarme. Y era una santa, pero era verdad. Es una enseñanza. Sin embargo, el mismo Jesús querrá que reciba la comunión cuando vaya a la primera liturgia eucarística que celebrarían los apóstoles. Pero al mismo tiempo que va a querer que comulgue, le enseña lo otro. No son cosas contradictorias, por lo tanto. Lo que hay que captar es el espíritu. No es una cuestión de normas, de dar más normas y leyes, no. Es una cuestión de captar el espíritu de adoración, que tantas veces, desde el Antiguo Testamento, enseñó Dios al no permitir tocar el arca de la alianza más que a los levitas que estaban autorizados para ello. Nadie más. Con lo cual, si el arca ya nos enseña eso, cuánto más para algo muchísimo más santo que el arca de la alianza. Incluso el altar de Dios, los sacerdotes cuando estamos diciendo misa, podemos poner las manos sobre él para pasar una hoja, pues evidentemente la otra no la dejamos en el aire, la apoyamos respetuosamente sobre el altar, pero a veces también pongo la mano en el pecho como signo de no soy digno de tocar el trono de Dios, que es el altar. Y es el altar, que no es Dios. Bueno, que todos nosotros, sirva este sermón, que todos nosotros revisemos nuestro trato con el Señor en el aspecto de la reverencia, desde que entramos por la puerta hasta que salimos, que todos lo revisemos y que todos hagamos propósito de todavía mostrarle más su soberanía, su realeza en el modo en que nos movemos, hablamos, miramos, etcétera, en este espacio sagrado que es este templo.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, su bondad dura por siempre. Por la Santa Iglesia